Eran las 7:22 de la mañana del 4 de septiembre de 1963. El tiempo estaba bastante más nublado que hoy, pero sobre este campo, que ahora veis tan bonito, se estrellaba el vuelo de Swissair 306. Había salido de Zúrich con destino a Roma, haciendo escala en Ginebra, pero cosas de la vida, se estrelló en aquí, justo aquí. Escaparon estas casas de milagro. Estas casas fueron dañadas, esas no, pero estas sí fueron dañadas. No quiso Dios que nadie en el suelo, aquí en tierra fuera herido, pero las 80 personas que iban a bordo de este avión sí que perecieran. Era ¿qué avión era? Joder, lo diré. Se me ha atragantado la palabra. Un Caravelle era, con matrícula HBICV, y se estrelló aquí. Las últimas palabras que dijo el copiloto fueron: Mayday, Mayday, 306, no more, no more. Entonces, ya os digo, había 74 pasajeros a bordo. 43 de ellos eran de un pueblo de aquí de Zúrich, Humlikon. El resto eran 25 suizos y 6 extranjeros. Entonces hoy he venido aquí porque, aparte de ser aquí el lugar de la tragedia, aquí está el monumento que recuerda aquel horrible accidente. Ya os digo que esto, intentaré poner alguna foto, no puedo prometeros nada, pero intentaré poneros alguna foto de la tragedia. Se supone que el problema fue, no soy muy técnica yo, pero había muchísima niebla. Entonces los pilotos lo que hicieron, una especie de túnel de calor, o sea, poner el avión al revés en la pista de despegue, para que con el calor de los frenos se creara una especie de túnel que hiciera que la niebla se disipara lo justo para poder despegar. Entonces, en el vuelo aparentemente las ruedas se calentaron tanto durante el retroceso que las llantas de magnesio perdieron su fuerza, y al girar en el punto del despegue, al menos una de las llantas se rompió, y los fragmentos que al entrar dentro al retrotraerse, vamos, el tren de aterrizaje, pues seguramente se dañó una de las líneas hidráulicas. Y claro, una vez que las líneas hidráulicas se dañan, pues ya nada. Seguramente el líquido se incendió, hubo un incendio y ya nada. Ya no pudieron hacer absolutamente nada. El líquido hidráulico se salió, hubo un incendio y totalmente inoperable el avión. No pudieron hacer nada y se estrellaron aquí. Entonces aquí tenéis el monumento en honor a la tragedia. Veis aquí la catástrofe aérea del 4 de septiembre de 1963. Y aquí tenéis los nombres de todas las víctimas, las 80 víctimas. Aquí pone del pueblo de Humlikon todos los nombres. Esto os lo voy a mostrar ahora después, porque ya os digo que la tragedia fue más tragedia todavía, porque este pueblecito de 217 habitantes perdió a 43 de sus habitantes, es decir, 39 niños se quedaron huérfanos completos. Entonces, pero esto os voy a llevar después allí al monumento que hay donde están enterrados. Entonces esta parte la voy a dejar para un poquito después. Luego veis aquí hasta aquí, en que Ausland, pasajeros del extranjero. Aquí los veis, eran un israelí, un inglés, un americano, un iraní y un belga. Son estos pasajeros. Luego los demás también eran suizos, estos que veis aquí. Y estos son la tripulación, Angestellte der Swissair. Entonces aquí tenéis al capitán Eugen Bolli, Rudolf Wittmer, este es el copiloto. Luego Alfred Schlechter, este era el sobrecargo. Y luego las 3 TCPs, tripulante de cabina de pasajeros, que antes no se decía así, pero bueno, eran Irene Ruschmann,
Gertrud Steuerli y Vinia Martin. Lo que no sé es quiénes son. Los otros deben de ser, porque claro, son Vinia, Gertrud, Irene. Y estos demás que hay aquí, no sé si es que eran también trabajadores de Swissair, que iban en el avión, pero que no eran, o sea, que no eran de la tripulación, pero eran trabajadores de Swiss. Eso realmente no lo sé. Veis aquí de todas maneras el monumento, que este tiene toda la pinta de ser un agricultor, como la mayoría del pueblo de Humlicon. Esto ya os digo que os lo voy a contar después, pero la tragedia fue tremenda. Entonces este es el monumento. Lo veis aquí, ya os digo, el avión cayó aquí, quedó completamente destrozado. Estas casas fueron, bueno, no destruidas, pero muy dañadas. Las otras casas quedaron de milagro. Aquí no murió nadie en tierra, de milagro. Eran las 7:22 de la mañana, ya os digo. El estruendo fue tremendo. Y bueno, pues un accidente, por desgracia, de los muchos que hay. No sé cuándo vais a ver este vídeo. Hoy es... ¿Qué día es hoy? No sé qué día es hoy. Hoy es... Voy a mirar porque no sé qué día es hoy. 23 de marzo. Ayer se estrelló un avión en China. Así que los accidentes aéreos, por desgracia... Además vosotros no lo vais a ver hoy, pero hoy es el tercer accidente aéreo que filmo. O sea, el tercer monumento a un accidente aéreo que filmo. Pero claro, imaginaros esto. Todo esto estaba destrozado, un cráter tremendo. El avión quedó irreconocible. Tuvo que venir aquí los militares. Toda esta zona acordonada. Hoy no se ve nada más que este monumento. Pero fue una tragedia tremenda. Además fue, yo creo, que la primera gran tragedia de Swissair, porque claro, todo el mundo piensa en Swissair el 111, el que se estrelló en Halifax, pero no, esta fue primero. Estas 80 personas murieron primero. De todas maneras, al monumento a lo mejor le haría falta una pequeña limpieza. Veis que le está empezando a salir un poco de moho aquí. Pero bueno, la verdad que es un monumento muy bonito. Ahora os voy a llevar a Andelfingen, que es donde están enterradas todas estas víctimas. Y además allí hay otro monumento. Ya os digo, estos son los demás, los extranjeros, los demás suizos, toda la tripulación, todos los nombres aquí escritos. Os voy a dar un poquito la vuelta para que lo veáis. Creo que detrás no hay nada escrito. Sí, no, detrás no hay nada. Pero bueno, veis que el pueblo es maravilloso. Estamos en el cantón de Aargau. Perdonad, me voy a alejar aquí. No sé si... Bueno, aprovechar que estoy aquí. La verdad que siempre venir a estos lugares, por un lado me parece muy interesante, porque ¿sabíais alguno que había habido este accidente? Pues yo no lo sabía tampoco. Igual que no sabía el otro accidente que os he grabado, bueno, que no fue un accidente, fue una bomba de hecho. Pero la verdad que es difícil grabar aquí. Sabéis que yo suelo ser más bien alegre y metal, pero en este tipo de sitios la verdad que te quedas un poco sin palabras. Pero bueno, es importante saberlo. Este accidente, como todos los accidentes, siempre suelen acrecentar la seguridad. Gracias a este tipo de accidentes todos volamos más seguros. Entonces pues siempre está bien recordar a las víctimas, aprender de los errores del pasado, intentar aprender por lo menos. Entonces pues... Bueno, rendirles homenaje a todas las víctimas. Esperamos que descansen en paz. Y bueno, desde aquí, ya os digo, siempre con el máximo respeto, informando sin ningún tipo de faltar al respeto ni de nada por el estilo. Ya os digo, espero que os haya interesado. Voy a ir ahora a Andelfingen, ya os digo, a este otro monumento, y desde allí vamos a terminar el vídeo. Bueno, viajantes, pues ahora ya estoy en el pequeño pueblo de Andelfingen. Este es el pueblo de al lado de Humlicon, que es de donde provenían las 43 víctimas de las que os he hablado en el otro monumento. Pero como Humlicon era tan pequeñito que pertenece a esta diócesis, las víctimas fueron enterradas aquí. Entonces esto también hay fotos y vídeos de la procesión de todos los féretros viniendo hasta aquí. Perdonad que está el sol en el peor sitio. Pero bueno, las víctimas están enterradas aquí y aquí está el monumento. Entonces ya os he comentado que todas estas personas, 43 personas, recordad que el pueblo
tenía 217 habitantes y murieron 43, o sea, es una quinta parte del pueblo. Quedaron 39 niños huérfanos total, de padre y madre. Y otros 5 niños quedaron medio huérfanos, es decir, perdieron o un padre o una madre, ¿vale? Entonces, la mayoría de ellos pues, se pudieron quedar en sus casas porque se hicieron cargo de ellos o sus hermanos mayores, o los abuelos, o quien pudo de su familia. Solamente 6 niños tuvieron que irse a otro sitio. Perdonad, a ver si me puedo poner en algún sitio donde no me dé todo el sol, que tengo todo el sol en toda la cámara. A ver, yo creo que así más o menos, a ver si puedo. Sí, este es el monumento, ¿veis la cruz? Aquí hay un pasaje de la Biblia de Juan: nadie podrá arrancarlos de la mano del Padre. Juan 10:29. Aquí tenéis la cruz. Aquí veis monumento a los 43 habitantes de Humlicon, que trágicamente murieron en el accidente del avión en Turenesch el 4 de septiembre de 1963. Y aquí tenéis todos los nombres. La mayoría veis, por ejemplo, este Ernst Freimüller, era solamente él. Todos los demás son Alfred y Liseli, son padre y madre. Jacob y Hedwig, Jacob y Paula. Esto la mayoría: Beth, Gottfried y Gertrud, Emil y Gertrud, Walter y Clara, el padre y la madre, el padre y la madre. La mayoría iba al matrimonio. Hay un documental sobre esta tragedia, está en suizo, no sé si tendrá subtítulos, seguramente no, pero bueno, os pondré el link en la caja de descripción, en el que algunos de los niños, porque muy pocos niños hablan de esto. Tened en cuenta que esto era el 63, ¿vale? Volar era un lujo. La mayoría de estas personas ni siquiera había volado, era la primera vez que volaban. Hay una de las hijas de una pareja de estos que decían que su madre se había comprado unos zapatos, una cosa que era, vamos, que nunca jamás su madre se compraba nada para ella misma, pero que como volar era algo tan nuevo y tan especial, pues era todo un acontecimiento. Entonces, pues que era la primera vez que volaban, era algo tan especial, y mirad cómo acabaron. Es una pena, porque además en aquella época, pensar que todos estos eran agricultores. Era septiembre, empezaba la cosecha y la mayoría de las granjas se quedaron vacías. Aquí se creó una red de ayuda como no se había visto. O sea, vinieron todos los días, venía gente a ayudar, venían voluntarios, se crearon fondos de ayuda. Tened en cuenta que se quedó el pueblo vacío, por decirlo de alguna manera. No, tened en cuenta, en aquella época solamente los hombres podían votar, se quedaron sin enfermeras en el pueblo, sin nadie que trabajara. Entonces vinieron voluntarios a ayudar con la cosecha de aquel año. Y también el problema que hubo es que estamos hablando del 63, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito aquí el cementerio mientras os comento. No se guardaba el luto de manera que se tuviera atención a la salud mental, es decir, vamos a ver, hay que trabajar, no tenemos tiempo de estar llorando, hay que salir adelante, hay que trabajar y ya está. Entonces la mayoría de los niños, el trauma no pudieron, no sé cuál es la palabra, pero me entendéis lo que os quiero decir. No había tiempo de llorar, no había tiempo de tener un trauma. Hay que trabajar, hay que salir adelante y punto. Entonces muchos de esos niños con el tiempo tuvieron muchos problemas, porque de la noche a la mañana se quedaron sin sus padres y ya está. Y hay que trabajar y hay que salir adelante, y de esto no se habla. De hecho, muchísima gente, o sea, si tú vas al pueblo ahora, siguen sin hablar y han pasado 60 años. No se habla de eso. Pero bueno, son cosas que van cambiando poco a poco. Y bueno, de todas maneras, ya digo, es que me gustaría poder enseñaroslo de una, pero en cuanto me acerco aquí me da todo el solazo. A ver si puedo, aunque sea con la chuleta, taparlo un poquito. Yo creo que así. Esto lo han renovado en 2000... Ay, me toco la manazo. En 2010 creo que lo han renovado. Ya os digo, os dejaré puesto el link al documental. Está en suizo, no sé si tendrá subtítulos, pero bueno, aquí los tenéis. Ya os he enseñado el monumento en el lugar del accidente. Aquí tenéis
el monumento, la tumba de las víctimas están enterradas aquí. El pueblo de Humlicon está aquí al ladito, nada, se tardan un par de minutos, no sé exactamente en qué dirección. Para que os situéis un poquito, las cataratas del río Rin están a nada, a 10 minutos de aquí. Pero bueno, quería enseñaros esto porque yo tampoco sabía de este accidente realmente. Lo descubrí por casualidad y pensé que, aparte de ser interesante, pues que estaba bien recordarlo. Sabéis que siempre pienso que estas cosas siempre hay que recordarlas. Está bien saber y venir con todo el respeto del mundo a recordar a las víctimas y que esto no vuelva a pasar. Sabéis que siempre, sobre todo en temas de aeronáutica, normalmente se aprende después de un accidente. Entonces este accidente pues hizo que se aprendiera un poco más en temas de seguridad aeronáutica, aunque bueno, la seguridad siempre está escrita en sangre y es una pena que todas estas personas perdieran su vida. Bueno, estas y todas las demás que no están aquí. Sabéis que fueron 80 las víctimas, aquí hay 43, pero las demás también perdieron sus vidas. Así que esperemos que descansen en paz allá donde estén. Y yo pues espero que os haya interesado el vídeo, que no gustar, porque no es un tema demasiado agradable, pero bueno, espero que os haya interesado. Y desde aquí, desde Andelfingel, desde el monumento a las víctimas, a las 43 de Humlicon, pero también en la memoria con todas las demás, las otras que faltan, fueron en total 80, me voy a despedir hasta el próximo. Un saludo a todos.